calor y hace frío, dan más ganas de quedarse en la casa, tomarse el cafecito. Tal vez la gente está postergando un poco el impulso que uno tenía antes. Muy desencantado. De evadir los grandes momentos, ¿no? Oye, Ivo, interesante todo el reporte que haces porque Cuéntame. de alguna forma algo que prima es esta sensación institucional de lado y lado, tanto en las declaraciones de Mario Desbordes como en las declaraciones de Camila Vallejo. Hay mucho que rescatar respecto de cuánto los chilenos valoramos la institución, los ritos, las ceremonias que van a venir durante la tarde en términos del llamado del perdedor al ganador, ¿no? Pero también cómo funciona nuestro sistema, lo ágil, lo transparente que son otras de las cosas que destacaba el ministro de Seguridad, ¿no? Así que interesante el tono en el que se han dado hasta ahora las conversaciones dentro de la mañana. Así es, de hecho es una valoración transversal como tú dices, Paloma, y es muy difícil encontrar a alguien en nuestro país que no valore efectivamente cómo son los procesos eleccionarios. De hecho hablé durante el día de hoy, te cuento con una periodista de Brasil, de CNN Brasil, que se encuentra acá en Estación Mapocho y valoran mucho eso también. La institucionalidad en Chile es muy fuerte, sobre todo para los procesos eleccionarios y también más allá de quién sea presidente o presidenta de la República, independiente de su sector político, es algo valorado, al menos acá en la región, y eso efectivamente habla bien de nuestro país. Muchas gracias, Ivo, por ese informe. Seguimos en este CNN Tarde, mirando todo lo que está ocurriendo a lo largo del país. Y otras de las votaciones muy relevantes y que a los chilenos nos interesan mucho son las de nuestros exmandatarios y mandatarias, que hoy en la mañana también estuvieron en sus distintos locales de votación, y también quienes los representan. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, su viuda, Cecilia Morel, estuvo en eso, y Matilde Burgos nos trae todo el reporte de esas votaciones. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, es también una tradición y el seguimiento a los expresidentes. Los 3 expresidentes que están con vida asistieron a votar, y tú lo decías, en representación del expresidente Sebastián Piñera fue Cecilia Morel, su viuda, quien lo hizo. Pero quien votó bien temprano fue la expresidenta Michelle Bachelet. Ya es bastante tradicional que ella espere la votación del presidente Gabriel Boric, tal como lo hizo en la primera vuelta y como lo ha hecho en otros procesos electorales. Llegó a votar cerca de las 9:30 de la mañana a la comuna de La Reina, donde estamos en este momento, y ella habló de varias cosas, fíjate. Lo primero que hizo fue hacer un llamado a que la gente fuera a votar en tranquilidad, con interés, pero con paz, dado sobre todo al clima electoral que se ha vivido en esta última elección y sobre todo en este tiempo de segunda vuelta. Así que los invito a escuchar las palabras de la expresidenta Bachelet. La verdad es que yo espero que este clima de tensión y polarización que exista pueda pasar a ser un periodo donde las fuerzas todas políticas realmente miren cuáles son los desafíos de nuestro país y se pueda, como siempre, ponerse de acuerdo en los temas en que podamos ponernos de acuerdo, y también ponerse de acuerdo en cómo tratamos los desacuerdos, porque yo creo que en la democracia de eso se trata. Bueno, ella dice, no es un misterio por quién voy a votar, y evidentemente entre la primera y la segunda vuelta, después de esta foto que vimos del expresidente Eduardo Frei con José Antonio Kast, a los 2 días ella recibió en su casa a la candidata Yanet Jara. Eso lo hizo justo 2 días después, bien temprano, a las 6 de la mañana, antes de un debate presidencial que tenían. Dijo, no es un misterio por quién yo vote, y pensando en su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas, dijo, yo no voy a dejar mis principios por una candidatura o por un cargo. Ella, en todo caso, manifestó que esperaba que fuera apoyada su candidatura como una candidatura de Estado, pero vamos a escuchar bien lo que ella dijo. Mira, a mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa, ¿no es verdad? Ahora, la verdad es que yo tengo mis principios, ¿no? Y yo no me vendo, no me vendo. Es decir, yo tengo mis principios, nadie duda de por quién yo podría votar, ¿no es verdad? Y creo que hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mi votación. Pues la verdad es que yo creo que una persona, y si yo llego a Naciones Unidas,
va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y además no siendo temerosa de las presiones de nadie, ¿no? De verdad que una candidatura a Secretaria General de Naciones Unidas es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro color político. Independientemente de quién sea electo esta noche como presidente o presidenta de la República, la expresidenta Bachelet dijo que iba a comunicarse, porque también era una tradición que no solamente el presidente en ejercicio llamara a quien resultara ganador, sino que también los expresidentes, y en esa eventualidad ella dijo que no tenía ningún problema tampoco en comunicarse ni llamar a José Antonio Kast. Así que esa fue la votación de la expresidenta Michelle Bachelet, que en todo caso venía llegando de Naciones Unidas, precisamente de Nueva York, donde dijo que se había reunido con los representantes de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, que como sabemos es el organismo clave para la elección de la próxima secretaria o secretario general de Naciones Unidas. Quien también llegó a votar durante esta jornada fue el expresidente Eduardo Frei, que como les contábamos durante este periodo de balotaje de elección de segunda vuelta, recibió en su casa a José Antonio Kast. No hubo declaraciones, sino que hubo solamente una foto y un comunicado en el que expresaba coincidencias con respecto a los principios del candidato. Hoy día, eso sí, no manifestó ninguna preferencia, llegó a votar en compañía de su esposa, Marta Larraechea, también con la mayor de sus hijas, y cuando fue consultado respecto a su participación en esta elección, esto fue lo que él dijo. La decisión de hoy día, evidentemente que marcará la política chilena en los próximos años, y por lo tanto, y por eso es doblemente importante solamente pensar en el bien común. El futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación, como lo hicimos durante muchos años. Buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar. Bueno, ahí, como decíamos, evitó referirse a una preferencia en particular, incluso cuando le preguntaban, y en el caso de que efectivamente usted llama a votar por lo mejor para Chile, ¿qué es lo mejor para Chile? Él dijo, este es el día de la elección, no corresponde hacer esas reflexiones, considerando además que tiene un tema pendiente con su partido, el Partido Demócrata Cristiano, quien tenía otra postura y recibió entonces ahí una reprimenda y tendrá que decidir qué hace frente al Tribunal Supremo de su partido. Quien también llegó a votar fue el expresidente Ricardo Lagos. Él lo hizo acompañado por la menor de sus hijas, con Francisca Lagos. Llegó caminando bastante lento. Tenía el servicio de voto asistido, por lo tanto fue la misma Francisca Lagos quien lo acompañó dentro de la urna. Recordemos que él también votó en la primera vuelta. En ninguna de las dos manifestó su intención de voto. Sin embargo, fue su señora, Luisa Durán, quien se fotografió y también dio algunas declaraciones durante este periodo de balotaje al tomar desayuno con Janet Jara. Ellas compartieron un desayuno en la casa de la candidata y luego de eso dieron declaraciones, pero el expresidente no ha tenido ninguna declaración al respecto. Vamos a escuchar brevemente el saludo que dio cuando llegó al local de votación, que es el Instituto Superior de Comercio, el tradicional INSUCO. ¿Qué se juega Chile el día de hoy? ¿Qué se juega Chile el día de hoy? Se encuentra muy bien. Muy contento de haber venido. Presidente, ¿qué se juega el país? Presidente, ¿qué se juega el día de hoy? Un mensaje para la... Presidente. Bueno, ahí se los contábamos, él no expresó su preferencia, ha sido su familia, bueno, su hijo es vocero de la candidatura de Janet Jara, su señora tomó este desayuno con Janet Jara, pero él nunca ha expresado una preferencia, incluso antes de la primera vuelta para las primarias solamente se le vio con una foto donde decía una bandera con Carolina Toa.
Quien también fue consultada y seguida fue la ex primera dama Cecilia Morel. El presidente Sebastián Piñera ya lleva 2 años fallecido y José Antonio Kast fue quien se reunió junto a su esposa Pía Adriasola con Cecilia Morel y también con los hijos del expresidente Sebastián Piñera. Y pese a que fue opositor a su gobierno, incluso dijo que el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera había sido el segundo peor de la historia. Limaron esas asperezas cuando él fue a visitarla hace menos de un mes atrás y esto fue lo que señaló la ex primera dama Cecilia Morel. Que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros, ¿ya? Así es que ese es mi deseo y mi esperanza para hoy día. Bueno, siempre es importante cuando uno gobierna, el diálogo es fundamental. Uno no gobierna solo, uno gobierna con el Congreso y por lo tanto el diálogo es permanente de lado y lado. Diálogo es el común denominador de tanto los expresidentes como la ex primera dama Cecilia Morel. Ese es el tono, Paloma, televidentes, en que se están dando estas declaraciones de los expresidentes, de los mandatarios en este día de elección. Nadie ha hecho un llamado explícito a votar por algún candidato u otro. Es la estatura que ellos manifiestan después de dejar la primera magistratura. Así que nosotros les informamos sobre lo que ha acontecido durante esta mañana, esta jornada, y por supuesto vamos a seguir bastante atentos qué es lo que pasa en cada uno de los comandos durante esta tarde y bueno, y la reacción de quien ya a partir del 11 de marzo se va a ser el expresidente Gabriel Boric, porque se espera, por cierto, una llamada tanto a quien resulte perdedor como al ganador de esta elección, una llamada que tradicionalmente es televisada y esperemos que esta vez también así lo sea. Paloma. Muchas gracias, Matilde, por ese informe. Efectivamente, el próximo gobierno, sea quien sea el ganador, va a requerir de mucho acuerdo, de mucho diálogo, así que a atender a quienes tienen la voz de la experiencia en el mando, porque definitivamente todos los gobiernos requieren muchos acuerdos y diálogos para poder avanzar. Gracias, Mati.